Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Gracias al Señor una vez más. Tenemos la dicha de dedicar tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, los versos 12 y 13. Ya sé, hermanos y hermanas, que es uno de los libros más difíciles de encontrar. Es uno de los profetas menores y se llaman así un grupo de profetas o de libros proféticos porque son de los más pequeñitos, entre otras razones, y están muy escondiditos. Así que no tenga pena, vaya al índice, porque ya sé que me da pena que el hermano que está a mi lado no sepa dónde está Joel. A la mayoría nos pasa. Y no le puedo decir vaya a la página tal porque las Biblias, las ediciones son distintas. Unas tienen comentarios, otras son solo la palabra, otros tienen mapas. Entonces la numeración de las páginas es distinto. Así que vamos a ir a la palabra Joel capítulo 2 versos 12 y 13. Dice la palabra: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Vamos a orar. Estamos, Padre, agradecidos por tu palabra, por la oportunidad que nos has concedido, por tu gracia de venir y de gozarnos, no solamente con el canto y todas las cosas que nos has permitido hacer hasta este momento, sino sobre todo por la palabra. Porque qué fuera de nosotros si no tuviésemos tu palabra a nuestro alcance. A través de ella te conocemos y conocemos tu pensamiento y tu voluntad en relación a nosotros. Permítenos recibirla con corazón dispuesto, mente clara, disposición de humildad para reconocer cuánto nos hace falta para estar en plenitud contigo, en tu comunión. Bendito tu nombre glorioso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema en esta mañana, hermanos, hermanas, el gozo de vivir en plena obediencia a Dios. Gozo. Dos palabras clave en este tema: gozo y obediencia. Porque, hermanos y hermanas, no puede haber gozo en nuestra vida si no somos obedientes a Dios. Ahora, eso no pone en juego nuestra salvación. Digo los que somos salvos, porque hay muchos que no lo son. Salvos los que creen en el Señor Jesucristo y han puesto su vida en la dirección de Dios. Aquellos que dicen que creen, pero no están seguros de su salvación, pues si no hay seguridad de que no son salvos. Creen que hay un Dios, pero no creen en Dios. Hay mucho que decir de eso. El punto es, hermanos, que los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos salvos, pero es muy probable que no tengamos el gozo, porque el gozo está en dependencia de nuestra obediencia a Dios. Vamos a hablar de este tema. Primero, el pasaje de Joel. Hemos leído apenas 2 versículos en el capítulo 2. Y vamos a tratar de entender en qué contexto se escribió esto, en qué momento histórico, para quién fue escrito. La mayoría de eruditos o biblistas o historiadores ubican al profeta Joel en el tiempo entre la segunda y tercera invasión o deportación del pueblo de Judá hacia Babilonia. Bueno, ¿qué es esto de deportación y Babilonia? Oiga, aquí en nuestra iglesia hemos estudiado mucho acerca de toda esta
el tiempo en que el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia. Por causa del pecado del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hubo mucho pecado, como abunda igual en todos los tiempos del mundo. Hubo mucho pecado, desobediencia del pueblo de Israel delante de Dios, y Dios ejecutó juicios, porque Dios ejecuta juicios sobre los que le desobedecen. Yo creo que todo padre tiene la responsabilidad de disciplinar a los hijos. Aquel que no disciplina a los hijos, hermanos, ¿cuánto sufre después? Cuando ya quiere disciplinarlos y el hijo ya tiene 18, o cuando ya tiene 12, hijo, vamos a la iglesia, yo no quiero ir ahí, y usted dice, ¿qué le voy a hacer? No pudo disciplinarlo a tiempo. Dios disciplina a los suyos, porque son suyos, por eso. Y a los suyos, a los que no son suyos, no. Dios no se mete con hijo ajeno, a menos que el hijo ajeno le quiera hacer daño a los suyos, entonces sí interviene. Pero Dios tiene hijos propios y a esos los disciplina. Amén, hermanos. Veo a algunos asustados ya. No vamos a hablar tanto de la disciplina o del castigo, vamos a hablar cómo evitarlo, porque Dios sigue siendo celoso con su pueblo. Entonces, pecaron y Dios permitió que un pueblo grande, el imperio de ese momento llamado Babilonia, les interviniera o les invadiera 3 veces. Y las 3 veces llevaron gran número de judíos deportados, quiere decir cautivos, quiere decir los llevaron prisioneros hasta Babilonia, y allá estuvieron, según la historia bíblica, por alrededor de 70 años. No vamos a hablar mucho de esto porque no es el tema, pero sí queremos ubicar al profeta Joel. Si usted va al libro de Joel, es muy difícil ubicarlo exactamente en qué tiempo escribió, porque no se permiten los elementos. En el escrito no vemos los elementos como mencionar el nombre de un rey, ubicar alguna cosa histórica que nos permita ver, ubicarle exactamente, ponerle en un lugar histórico. Lo único que algunas de las frases, los eruditos toman algún elemento, algún indicador del lenguaje, del contexto histórico, para tratar de ubicar a un profeta que no da datos, como el profeta Joel, y piensan que pudo haberse dado esta palabra del profeta Joel entre la segunda y tercera invasión de Babilonia, cuyo rey era Nabucodonosor, y llevó deportados a muchos judíos. Más o menos en ese momento histórico, que es alrededor del año 590 antes de Cristo. Y se describe en este libro un juicio de Dios sobre la nación de Israel por su desobediencia, y a este juicio se le llama el día de Jehová. Ahora, queremos decir que el día de Jehová, como frase en la Biblia, ocurre 9 veces en el Antiguo Testamento. El juicio de Dios o el juicio de Jehová aparece 9 veces como frase en el Antiguo Testamento, y no se refiere a un solo evento. La frase aparece también 4 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, esta frase del juicio de Dios no se refiere, ya dijimos, a un día exacto, a un evento histórico exacto, sino a cualquier momento en el que Dios intervenía con juicio sobre su pueblo o sobre el mundo. De manera que en el Nuevo Testamento también se nos anuncia juicio de Dios, el día de Jehová o el día de Dios. Este día de Jehová estaba siendo anunciado por Joel, que vendría un tiempo difícil si el pueblo no se convertía. Era una advertencia, era un mensaje condicionante. Si no os arrepentís, si no os convertís, vendrá el día de Jehová.
Qué bueno, hermanos y hermanas, esta expresión de convertíos y arrepentíos es una frase de advertencia. Quiere decir, no hay tal día de Jehová de juicio o de castigo si somos obedientes. La obediencia a Dios es para evitar el juicio de Dios. Por tanto, si la manera de evitar el juicio de Dios es la obediencia a Dios, dejemos atrás nuestra desobediencia. En aquel tiempo, cuando Joel dio esta palabra, los sacrificios dedicados a Dios en el templo carecían de verdadero significado espiritual. Y los sacerdotes habían caído en el desprestigio delante de la nación. Qué doloroso, hermanos y hermanas, es entender que Dios había levantado a los sacerdotes del pueblo de Israel, pues para ser los personajes de ejemplo a la vida de los demás, y que los mismos sacerdotes se hubiesen corrompido detrás de la idolatría, detrás de toda forma de pecado. Eso es doloroso en cualquier nación. Y yo quiero decir, hermanos y hermanas, que aunque esta historia tiene miles de años de distancia con nosotros, el mismo Dios celoso es el Dios de hoy. Amén, hermanos. Sigo insistiendo que veo algunos, ay, que Dios más duro. No, Dios no es duro, no. Él es lleno de amor y de toda bondad. Pero quiere un pueblo fiel, obediente. Somos obedientes, habrá bendición grande. Somos desobedientes, esa es otra cosa. Dios castiga la desobediencia. Y entonces, la iglesia de hoy desarrolla el sacerdocio santo de Jesucristo. ¿Comprende lo que estamos diciendo? Mire, Jesucristo no está aquí físicamente. Él es Dios, ¿verdad? Dios está aquí entre nosotros, en nosotros. Pero no está allí. Mírenlo allí. Físicamente ya no está. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo. Es una frase que solo esa frase daría para un estudio largo. No tenemos el tiempo para eso, pero embajador quiere decir alguien que representa a otro. Por tanto, ese alguien que representa a otro no tiene palabra propia. La palabra suya es palabra del que lo envió. Nosotros, como embajadores de Cristo, no tenemos un evangelio propio. El evangelio que predicamos es el evangelio del Señor Jesucristo. Es su palabra. Nosotros llevamos adelante el sacerdocio santo del evangelio. ¿Puede pensar usted que la gente que debería ver en nosotros el mejor ejemplo ve mentirosos, hipócritas, borrachos, adúlteros? ¡Ay, qué sacerdocio tan lleno de corrupción, de perversión! Así era el sacerdocio en el tiempo de Joel. Los sacerdotes de Dios en el templo de Jerusalén se corrompían y hacían cosas indebidas en el altar de los sacrificios de los animales y con las cosas sagradas del templo, y en su vida privada particular en la calle se habían corrompido. Por eso Dios trajo juicio sobre la nación. Y antes de traer el juicio lo advirtió por un profeta y por otro, entre ellos Joel. Dios, hermanos y hermanas, se nos presenta en toda la Escritura como un Dios de toda paciencia, que advierte contra el pecado. Igual que hoy el Señor nos manda a nosotros como iglesia a advertir al mundo lo que significa el pecado y las consecuencias del pecado. Pero antes de que nosotros anunciemos cuáles son las advertencias para el mundo acerca del pecado, nos advierte a nosotros, que ya conocemos su palabra. El profeta advierte escasez por causa del pecado. Mire, la escasez tiene que ver con todo lo material. Sabe que las consecuencias del pecado no son solamente, entre otras cosas también, no tenemos gozo, no tenemos paz entre los hermanos, se divide la familia del Señor, todas esas cosas. Pero más allá que eso, el que siembra la tierra no cosecha. Y aunque siembra y trabaja honradamente, dice que honradamente,
no viene la lluvia a tiempo. ¿Por qué? No hay cosecha. Mire bien qué cosa, cuando el mundo peca, Dios trae juicio. Y aún aquel que siembra y aún aquel que trabaja honradamente también lo sufre, porque estamos en el mismo mundo. ¿Quién dice que cuando hay una guerra nosotros los cristianos no la sufrimos? Y si hay hambre y los precios están altos en el mercado, porque somos cristianos, no pagamos más caro. Lo mismo es. Y cuando hay pandemia no nos enfermamos, ¿verdad que también? Porque estamos en el mismo mundo. Hermanos, hermanas, en el capítulo 1, los versos 1 al 5, dice la palabra, siempre estamos en el libro del profeta Joel, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Hermano o hermana, tremenda advertencia. La pregunta que hace el profeta Joel es: ¿ha acontecido esto en vuestros días? Lo que quiere decir, hermanos y hermanas, es que el juicio venidero no se compara con nada que hubiese ocurrido antes. Si alguien nos advierte, óigame, va a venir sobre esta generación esto y esto, ¿ustedes creen que ha ocurrido antes? Nunca ha ocurrido antes. Esa es la idea del profeta aquí. ¿Ha ocurrido antes en vuestros días o en los días de vuestros padres? Ni siquiera en la antigüedad ha ocurrido lo que vendrá sobre ustedes, dice el profeta Joel a los lectores de su profecía, a los que escuchaban su palabra. Ni siquiera en el tiempo de la generación anterior a nosotros, quiere decir el profeta Joel, ha ocurrido esto. Y cuando dice aquí lo que quedó del saltón, lo que quedó del revoltón, la langosta, quiere decir lo que quedó de la cosecha, también vendrá la langosta y lo va a consumir. Y lo que siembren no va a producir. Por eso, aquellos que están borrachos y beben su vino y viven en su alegría pasajera, eso va a ser quitado de su boca, porque es parte del juicio anunciado por Dios para esta generación perversa. Cuando Dios hace juicio, hermanos y hermanas, no vamos a ver la mano de Dios dura sobre nosotros. No, Él usa lo que quiere porque es Dios soberano. ¿A quiénes usó Dios para ejercer su juicio sobre aquella nación desobediente? A un pueblo que no creía en Dios. Los de Babilonia, un gran imperio. Óigame, ningún imperio del mundo, por ser imperio, son buena gente, ¿no? En principio, todo imperio es conquistador. Los imperios empiezan por conquistar otras naciones que no les pertenecen. Y no solamente para dominarlas en términos de dominio político o de leyes, sino para aprovecharse de sus recursos, de sus minas, de sus aguas, de sus recursos de toda clase. Eso es un imperio por definición. Una nación que domina a otras. Pues Dios levantó imperios a lo largo de la historia para juzgar a los suyos. Porque al final de todo Dios es soberano y usa como instrumento todo lo que a Él le parece bien usarlo. No porque sean puros y santos, sino porque al final de todo está en el control de Dios. Dios usa naciones extranjeras para juzgar a los suyos. Ahora sabemos que Dios usó a Babilonia como instrumento para juzgar a su pueblo Israel. Capítulo 1, versos 6 al 8. Dice la Escritura: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid es la planta del viñedo, las uvas, y descortezó mi higuera,
del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Bueno, esto es propio del lenguaje muy profético. Los profetas hablaban mucho en este tipo de lenguaje, una mezcla de simbología poética y acertijos, pero está claro que al final de todo vendrá un desastre, vendrá hambre, vendrá destrucción, porque Dios no tolera la desobediencia de los suyos. Dios, hermanos y hermanas, a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios les reconoce como suyos. Mire bien la expresión cuando dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. El pueblo de Israel había sido desobediente delante de Dios, pero no por desobediente había dejado de ser suyo. Sigue siendo suyo, y precisamente porque es muy suyo como nación, los juzga, los corrige, los hace volver a la rectitud. Igual que nosotros, hermanos y hermanas, hoy la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, dispersa por todo el mundo, sigue siendo pueblo de Dios. Y por eso nos corrige, hermanos, y por eso nos manda a vivir en rectitud, y sigue reconociéndonos como mi tierra, mi vid, mi higuera. Aquí hay un gran sentido de propiedad. A pesar de su desobediencia, a pesar de ser como son mi pueblo, son mi nación. Dios demanda verdadero arrepentimiento. Hermanos, hemos estado hablando de la obediencia. Hay que obedecer. Y cuando desobedecemos, la primera actitud tiene que ser el arrepentimiento. Dios demanda que nosotros, como pueblo suyo, vivamos en constante arrepentimiento. El pueblo de Israel, siendo la nación que Dios había escogido allá en el Antiguo Testamento, se había apartado de Dios, y Dios los llama al verdadero arrepentimiento para volver a encauzarlos en una actitud constante de obediencia. Todo el capítulo 2 nos presenta una descripción terrible por la invasión de la nación extranjera. Ahora, yo espero que este tema de hoy, este mensaje, no solamente le impacte en este momento y cuando ya salimos de aquí, vamos a casa o a donde vayamos después, más que el comentario de que estuvo bueno, cuánto contenido magnífico, pero ya se me olvidó más tarde. Hermano, tome tiempo, hermana, para que hoy, mañana y toda la semana usted pueda meditar más en este libro. Deténgase en cada una de las formas del capítulo 2 con que el profeta Joel anuncia las advertencias contra el pecado. Tome tiempo para la palabra, porque esas advertencias de Dios son vigentes para hoy, porque Dios sigue siendo celoso con aquellos que somos su pueblo. ¿Qué debe hacer su pueblo para evitar el castigo? Ahí está señalado mucha advertencia acerca del castigo, juicio de Dios. Hermanos y hermanas, lo nuestro no es asustarnos con esas advertencias, es volver a la obediencia para evitar el castigo. Qué bueno cuando los niños están pequeñitos y usted le advierte: mi hijito, si usted no hace esto, le va a ir mal. Si usted no hace esto otro, le vamos a castigar. Y el niño obedece. Qué felicidad para los padres, ¿verdad? Qué niño tan obediente tengo. Bueno, aunque a nuestras espaldas tal vez se vean tentados a hacer otra cosa. Nuestros hijos normalmente hacen cosas indebidas a nuestra espalda, porque cuando no les vemos viene esa cierta sensación de plena libertad. Nadie me ve, estoy en lo oculto. Los niños pueden hacerlo y nosotros podemos escondernos unos de otros, pero ¿sabe qué? Eso no vale con Dios, porque ¿quién se esconde de Dios? El niño que sabe que no lo están viendo toma libertad cuando está a nuestras espaldas, pero usted puede estar a la espalda de Dios. ¿Sabe por qué no puede? Porque Dios no tiene espalda. ¿Comprende?
Dios es espíritu. Está aquí igual que está allá. Y todo lo que hacemos, mucho más, todo lo que pensamos, sin que lo hagamos, Dios lo sabe. Dios conoce todas nuestras intenciones. Nosotros vemos el rostro, pero no sabemos lo que hay aquí en el pensamiento. Dios lo sabe. No hay manera de escondernos delante de Dios. Así que cuando nosotros por nuestra propia cuenta nos damos por enterados de que hemos pecado, de que hemos hecho mal, no dude en arrepentirse delante de Dios. La Biblia nos habla acerca de la urgencia del verdadero arrepentimiento. Mire bien el capítulo 2, el versículo 12. Dice el profeta: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hermanos, hermanas, esta es una expresión profunda. Dice Jehová, no lo dice el profeta, no lo dice la iglesia, lo dice Dios. Él quiere nuestra verdadera conversión. Conversión y arrepentimiento no son exactamente lo mismo, pero se equiparan en cuanto al contenido, al deseo de Dios. Hay que arrepentirse como primer paso para una vida de conversión. Conversión quiere decir ser distinto de como antes éramos, de como ayer fuimos, de como quizá te levantaste lleno de ira esta mañana. Arrepiéntete delante de Dios por tu maldad, por tu mal pensamiento, por tus malas acciones, y conviértete en el sentido de someterte más a la voluntad de Dios. Nadie puede convertirse por sí mismo, hermanos, por mucho que quiera. Mire, yo he estado sometido a la droga, pero ya mañana va a ver que ya no. Usted no puede decir eso. Mire, a mí me encanta el chisme cuando oigo que están hablando de otro, pero ya mañana ya no. Usted no puede decir eso. No puede por sí mismo. Tiene que convertirse al modo de Dios, mostrar verdadero arrepentimiento. Y mire que la tercera cosa que vemos aquí en este versículo es, primero, que lo dice Jehová; segundo, lo que manda, convertirse; tercero, ¿cómo hacerlo? De todo corazón, porque hay quienes lo hacemos de mentirita, para que me vean, con ayuno y lloro y lamento. Eran formas muy propias del Antiguo Testamento. Óigame, pero cuando estamos verdaderamente arrepentidos de algo, ¿no lloramos? Hay quienes tienen corazón tan duro que ni han llorado. ¿No nos lamentamos? A veces sí nos lamentamos. Mire, yo estoy muy apenado de hacerle lo que le hice, pero es que se lo merecía. No, eso no es lamento. Mire, yo me arrepiento de lo que le hice, pero ¿sabe qué? No se me olvida lo que usted me hizo. No está arrepentido verdaderamente, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas con apariencia? Parece que de verdad. Mire, ¿cuántas veces nosotros decimos en los cultos regulares, terminamos el sermón y decimos: alguien quiere darnos una señal de arrepentimiento, de conversión, de recibir a Cristo? Levante su mano, pase adelante. Oiga, pasan adelante personas llorando y decimos: cuánto nos conmueve ver a esa persona, cómo le llegó el evangelio, y después ni volvió y se fue otra vez al pecado, hermano, dando señal de que no era verdad, de que era apariencia, de que se dejó conmover por la manera en que fue transmitido el mensaje y por alguna otra cosa, por el ambiente del culto, pero no por la palabra. Así que, hermanos, no siempre hay verdadera conversión, no siempre hay verdadero arrepentimiento. Aquí dice: convertíos, conviértanse. La palabra convertirse viene del hebreo shu en el hebreo. También aparece en el Nuevo Testamento la palabra convertíos. Cuando usted va a buscar, si tiene algún libro, concordancia, cualquier libro de recurso para conocer de qué idioma, de qué lengua vienen las palabras, si está en el Antiguo Testamento lo busca en el hebreo, si está en el Nuevo Testamento lo busca en el griego.
esta palabra que estamos viendo en el profeta Joel. Usted la busca si tiene alguna diccionario de las palabras en los originales de la lengua en que fueron escritas. Entonces la palabra convertirse aquí en el profeta Joel está en el hebreo y quiere decir volverse, volverse de un modo que no se pueda regresar al mismo lugar. Hay algunos que dicen dar un giro de 360 grados, eso es volver al mismo punto, ¿no? Al círculo. No, no es dar un giro de 360, es dar un giro de 180 al otro lado y no volver atrás para nada. Dar un giro, eso es convertirse, no volver a lo mismo, negarse a volver a lo mismo, porque aunque te niegues, tu naturaleza carnal pecaminosa deseará volver. ¿Recuerdan al pueblo de Israel saliendo de Egipto? Dios los sacó con grandes señales de poder y tan pronto llegaron al peligro del mar, y peor cuando se dieron cuenta que mientras estaban frente al mar, que no hallaban cómo cruzarlo, el enemigo venía detrás. Y ahora Moisés, mejor estábamos allá. ¿Qué es eso? Volvamos. No podemos seguir solitos. Ciertamente no podían seguir solitos. Dios iba con ellos. El problema es que no estaban conscientes de eso, hermanos. ¿Cuántas veces en medio de tus problemas, de tus crisis, no confías que Dios está allí contigo? Dios está allí aunque no confíes, porque Él no te va a abandonar. El problema es tu confianza. El problema es tu capacidad de creer. Y ninguno de nosotros va a tener capacidad de creer por sí mismo. Tenemos que pedir incluso porque Dios nos permita creer. Hay un pasaje del Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús le dijo a alguien que quería una intervención de Jesús en su situación. ¿Tú crees que yo puedo? Sí, Señor, pero ayuda a mi fe. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo tengo fe, pero es muy chiquitita. Yo no puedo levantar mi fe por mí mismo. Señor, ayúdame tú, levántala tú. Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? Que aún para tener fe no somos capaces. Tenemos que humillarnos delante de Dios para que sea Dios mismo quien aumente nuestra fe en Él. Total humillación, hermanos, total sumisión. Y otra palabra que podemos aplicar a la palabra convertirse o shuv en el hebreo es devolver, de modo que hay que retribuir el daño causado. La parte más difícil. Hermano, me arrepiento de haberle robado, perdóneme. Aquella persona le dice, no, sí te perdono, pero devuélveme lo que me robaste. Esa es la parte más difícil, ¿no? Yo creí que era solo de venir y palabrita. Perdóneme, hermano, ¿cuánto lo ofendí? ¿Y ahora qué vamos a hacer con la? Yo mentí sobre usted delante de un público y días después me arrepiento y vengo a pedirle perdón. Usted me dice, sí, yo le perdono, no quiero tener ninguna amargura contra usted, pero ¿cómo hago para que la gente, las 10 personas que habían usted cuando usted mintió sobre mí, sepan que usted se arrepintió y que era falso lo que dijo? ¿Comprende lo que significa? Lo difícil de retribuir. A veces solo Dios puede hacer esa retribución que nosotros mismos no podemos hacer. Ya es una cosa realizada, ya es un daño hecho. Alguien que mató a otra persona y viene a la familia y le dice, perdóneme usted, la viuda, que yo maté a su esposo. Qué duro, ¿no? Pero ya quedó viuda. Y la viuda le dice, yo lo perdono, no tengo, ya pasó. Pero ¿cómo hace para retribuir? Qué dura la cosa, ¿no, hermanos y hermanas? Solo Dios puede sanar todas estas cosas. Y necesitamos presentar delante de Él verdadero arrepentimiento. Nosotros, hermanos y hermanas, no podemos retribuir por nosotros mismos el daño causado por nuestros pecados. A veces sí, si se trata de robo, le robé y se lo puedo pagar, hasta le puedo dar más. ¿Recuerda a Zaqueo? Zaqueo se encontró con el Señor Jesucristo y dice, aquí tengo dinero para aquel a quien le he robado y hasta lo puedo dar cuadruplicado. Tenía dinero, podía hacerlo. Pero a veces que no podemos hacer eso, hermanos. No podemos retribuir el daño que causamos.
Dios mismo entonces diseñó un plan perfecto para retribuir por nosotros el daño por el pecado. Solo Dios puede hacerlo, hermanos y hermanas, y lo hizo mediante el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Qué bueno, la nueva vida, el nuevo comienzo está en Cristo. Ahora sí comienza la buena noticia, ¿no? Hasta ahora solo ha sido, hermanos, qué trágico es nuestro pecado, que no podemos rehacer aquello que ya fue destruido, que no podemos reconstruir el camino que hemos destruido, pero el Señor Jesucristo puede reconstruir nuestra vida. Amén, hermanos. Tenemos que confiar que solo Dios puede hacerlo. Allí donde tú ya no puedes y dijiste, me rindo, Señor, sí, qué bueno, tu fe la reconozco como una fe verdadera, como un verdadero arrepentimiento. Haré de ti una nueva criatura. Su pueblo no ha aprendido a conocerlo. El pueblo de Israel no había aprendido a conocer a su propio Dios, al Señor Jehová. Él es Dios de grande misericordia. Veamos lo que la palabra nos dice siempre en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versos 13 y 14. Mire bien, hermano, hermana, cómo Dios manda que su pueblo muestre verdadero arrepentimiento. No solo de palabritas. Mire bien, por favor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Sabe qué es lo más grande aquí? El pueblo de Israel, cuando sentía a alguno que había cometido pecado, era sencillo, iba al templo, compraba un animalito para el sacrificio y cumplía con lo que estaba establecido en la ley del Antiguo Testamento, la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Iban al altar, ofrecían al sacerdote, daban al sacerdote el animalito para el sacrificio. Pobrecito el animalito que moría en lugar suyo, pero su vida no cambiaba para nada y seguían pecando. Y una de las formas que tenían ellos muy común de aquel tiempo delante de Dios para mostrar alguna tristeza por el pecado cometido, no verdadero arrepentimiento, pero alguna manera de mostrar, Señor, perdóname, sé que hice algún mal, se rasgaban el vestido. A veces hasta se sajaban su cuerpo delante de Dios. Por eso es que podemos entender ahora por qué Dios está diciendo a través del profeta: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. De nada sirve que rompan todos sus vestidos, que muestren su desnudez ante la gente o ante Dios, si el corazón sigue erguido de pecado. Ya no quiero más sus ropas rasgadas, dice Dios, quiero sus corazones rasgados. Conviértanse a Jehová. Y aquí empieza a describir, hermanos, cómo es Dios. Dios es misericordioso y clemente. Hermanos y hermanas, Dios muestra todo su amor frente a un corazón verdaderamente arrepentido. Y está listo para perdonar. Y está listo para hacer de toda persona una persona de bien, una nueva criatura para sus grandes propósitos. Y dice aquí en el final del verso 13: es grande, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Sabe lo que significa tardo para la ira? Como cuando usted advierte al hijo: si sigues te voy a castigar. Si sigues, y el hijo sigue, y el hijo le provoca, y el hijo está haciendo otra vez. ¿Cuánto tiempo dura? A veces el castigo es una sola, pero le advirtió varios días, porque usted no quiere castigar, usted quiere corregir, quiere decir que el muchacho enderece su corazón en rectitud. Pero dice el final de este verso 13: el Señor se duele del castigo. ¿Sabe lo que eso significa? A Dios le duele castigar, porque lo de Dios no es castigar, es mostrar amor en bendición. Pero a veces no queda otra alternativa que el castigo. Yo recuerdo, hermanos y hermanas, hace muchos años, un siervo de Dios ya está en la presencia del Señor, un pastor muy recto en la palabra de Dios. Tenía un hijo
Óigame, él y su esposa criaron a ese hijo con todo lo que el amor que pudieron haberlo criado. Y ese hijo se levantó amoroso y cuando llegó adolescente, como a todos nos pasa, ¿no? La adolescencia es la cosa más difícil. Qué duro es, hermanos, es criar a los hijos, ¿no le parece? Porque son desobedientes y porque quisiéramos que sirvieran al Señor, pero por ahí se desvían y hacen lo malo normalmente. Probablemente hay alguno que diga: pastor, eso no me pasó a mí, gloria al Señor. Pero cuando este muchacho, 12, 13 años, hizo alguna cosa, alguna travesura, el pastor comentó ese testimonio entre pastores y dijo: hermanos, me tocó castigarlo. Y yo primero lo llamé y le advertí: ¿sabes por qué te voy a castigar? Primera vez en la vida que voy a usar la coyunda contigo. Y le advertí por qué. Y él me dijo que sabía por qué. Y le castigué duro, pero terminé llorando con él. Sí, hermanos, eso es un verdadero amor. No quiero castigarte, pero aunque me cueste lágrimas, te voy a castigar. La mejor muestra de amor, hermanos y hermanas. ¿Sabe que la tuvo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos castigó y lloró con nosotros. El Señor, Dios el Padre, lo hizo con nosotros. No, Dios se la cobró con su Hijo Jesucristo. Nosotros estábamos tan orgullosos, el mundo de aquel tiempo, con el Señor Jesús: crucifícale. No entendían el amor de Dios a través de Cristo. Y fue llevado a la dolorosa muerte en la cruz. Y lo que pudimos entender ahora, hermanos, hermanas, es que esa fue la mayor muestra de amor para con nosotros. En que cuando nosotros somos más pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor se cobró nuestro pecado en la vida santa del Señor Jesucristo. Cargó sobre sí todas nuestras maldades. ¿Cuáles son nuestras maldades, hermanos y hermanas? Cada uno puede hacer una enorme lista. Y a que alguno diga: yo no soy tan malo como aquel, pero sume todas, aunque sean las mentiritas de unos y las mentirotas del otro. Cuánta maldad tenía sobre sí el Señor Jesucristo sin haber cometido una sola de ellas. Así se la cobró el Padre con su Hijo por nosotros. El Señor nuestro Dios no se agrada del castigo. No es lo suyo el castigo. Pero el castigo es necesario cuando hay que corregirnos. Y el Señor quiere una iglesia que se corrija a sí misma en una vida de santidad y de verdadero arrepentimiento delante de Él. El énfasis de Dios no es el castigo, sino el perdón. Y su perdón lo recibimos sin merecerlo. Por eso Él nos muestra su misericordia. Dios sigue siendo lleno de toda misericordia por nosotros en todo tiempo. Es un Dios de misericordia que demanda santificación. Lo demandó en aquel tiempo frente al pueblo de Israel y lo demanda de nosotros hoy. Siempre en el libro del profeta Joel, capítulo 2, leamos los versos 15 al 18. Por favor, cada frase es importante. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén. Hermano, yo no sé de qué modo le impresiona a usted toda la primera parte que hemos leído. Cuánta cosa Dios demanda de nosotros. Tocad trompeta en Sión. Esto es un llamado a estar alertas, llamado a la adoración. Así se llamaba al pueblo en la adoración en el tiempo antiguo. Óigame, no había parlantes como hoy, ni micrófonos, ni megáfonos, ni medios electrónicos como hoy abundan. Qué bendición tenemos ahora de tantos equipos que nos ayudan
a ser escuchados y a ser vistos en otras naciones. Qué cosa tan grande. Pero en aquel tiempo no, hermanos. Y la única manera de convocar a una reunión era con el sonido de la trompeta. Exactamente cuando se llamaba a la tropa, exactamente igual como cuando se llamaba a la tropa para la defensa o la guerra. Sonaba la trompeta y los soldados salían listos a la batalla. Eso es el tocar trompeta, hermanos. Toquen trompeta para que proclamen ayuno en asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen esa reunión, hermanos. No se trata solo de un puñado de personas, no, santificados cada uno en la presencia de Dios. ¿Comprende? Santificar la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, a los que maman, quiere decir a los recién nacidos. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Sabe lo que significa? El recién casado deje la luna de miel. Vengan a adorar a Dios. No es malo tener luna de miel, hermano. Lo malo es que esta figura de la luna de miel y el novio en su tálamo y la novia era la fiesta de perdición y todo tipo de vida liviana, hermanos. Es lo que Dios quiere que dejemos, todo tipo de religiosidad pagana y vida liviana. Dios quiere un verdadero pueblo de santidad delante de Él. Reunid al pueblo, un llamado a no vivir una fe aislados del cuerpo. Hermanos, reunid al pueblo. Dios quiere que nos reunamos. Mire, qué fácil es ahora. Yo quiero insistir en esto, que con todo esto de lo que ha pasado con la pandemia, que todavía está golpeando vidas en todo el mundo, gracias a Dios aquí menos, pero yo creo que allá en el lado de los países grandes siguen cobrando vidas. Y ahora entonces hay muchos que predican sobre la iglesia virtual. Hermano, no hay manera de hacer una iglesia virtual. Dios quiere cuerpo de Cristo reunido en comunión unos con otros. Yo puedo predicar a través del YouTube o lo que usted quiera. Yo no sé cuánta gente está viendo, y no es cierto que nos están viendo porque miran un pedacito, porque miran aquí, miran allá y miran allá. No, hermano, así no es la manera de congregarnos. Dios nos quiere aquí, pueblo suyo, congregados. Y esta palabra es que antes no había, hermanos. Antes era debajo del sol, que no había templos y no había ni parlantes. Imagínese usted una multitud cantando al Señor sin ningún equipo, ni siquiera púlpito como ahora tenemos. ¿Cuánto nos hace falta aprender, hermanos, la verdadera fe de los antiguos, cuando estos profetas proclamaban verdadera fe como hoy tenemos que proclamar nosotros? Reunid al pueblo. Nadie puede vivir aislado del cuerpo, hermanos y hermanas. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que permanecer juntos. No solamente uno a la par del otro, sino en propósitos. Congregad a los niños y a los que maman. Esto es un llamado a la responsabilidad generacional, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Pero quiero decir, hermanos, aquí hacen falta muchísimos jóvenes más. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? Y estoy seguro que alguno que otro que viene a la fuerza. ¿Qué pasa en tu hogar que tus hijos no han aprendido a amar a Dios de todo corazón? ¿Qué pasa en la vida devocional si es que la realizas en tu hogar como para que el hijo desee estar aquí en la comunión con la iglesia? ¿Qué falta en tu casa para que tus hijos amen a Dios? Quizás hace falta la palabra. Quizás hace falta la oración. Yo recuerdo, hermanos, hagamos esto con toda sabiduría. Hace mucho tiempo me tocó la experiencia de que estábamos coordinando una actividad entre iglesias y había una hermana a la que yo necesitaba ver por asuntos de esa coordinación. Llegué a su casa, eran como las 7:30 de la mañana. Hermanita, vengo a que nos reunamos. Sí, pastor, pase adelante porque ahorita estoy en el culto familiar. Me pareció interesante aquello. Y estaba yo ahí, siéntese ahí mientras estábamos en el culto familiar. Ella, una hermana suya y 4 niños suyos. Niños, estoy hablando de 9, 7, 6 años, etcétera. Hermanos, era una mesa servida con el desayuno y comienza aquel culto que era como un culto. La hermanita con su hermana de la familia y sus 4 niños abran la palabra. Vamos a orar.
y vamos a cantar un himno y el desayuno servido a aquellos niños que no aguantaban el hambre. Hermanos, solo faltó levantar la ofrenda en ese culto familiar. Y yo también, que no aguantaba el momento penoso de aguantar aquello. Y hasta que por fin pasó como media hora después, o quizá un poco más, ahora sí los niños podían comer. Hermano, eso no es el momento devocional. Cuando de repente yo recuerdo a algunos niños nuestros, bueno, pasó el culto de la mañana, estuvimos almorzando, ahora vamos, ¿a dónde vamos? Al culto de la tarde. ¡Otro culto! Eso ponemos en la mente de nuestros niños cuando no lo hacemos con sabiduría. Y después de ese culto familiar, alístense que vamos a ir a la iglesia. El niño dice: ay, ya no más, no quieren saber de iglesia, hermanos. Hagamos esto con suma sabiduría. Culto familiar no significa que vas a trasladar el modelo, el esquema, el perfil, el formato de la iglesia exactamente a tu casa. No lo hagas. Hazlo a manera de comentario. Hay mucho que decir sobre esto, no es el tema, pero hermanos, es tan urgente que tus hijos aprendan a amar a Dios y desear estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Como tú también tienes que aprender a amar, estar en el cuerpo de Cristo, congregados. Y dice: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, un llamado al verdadero arrepentimiento. Dios responde, hermanos y hermanas, al verdadero arrepentimiento. No al de mentirita, no al de apariencia, sino al corazón rasgado delante de Él. Es Dios quien provee toda abundancia. Mira bien cómo Dios bendice al corazón arrepentido verdaderamente. Capítulo 2, versos 19 al 22. Responderá Jehová. Hermano, Dios no queda sin respuesta frente a un corazón verdaderamente arrepentido. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. No es a poquito, hermano, es en abundancia, porque eso significa ser saciados. Y nunca más os pondré en oprobio, nunca más os pondré en vergüenza entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, eso quiere decir, echaré de ti a los enemigos, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Así Dios tomará a tus enemigos, los apartará de ti. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ay, hermano, qué cosa tan grande. Dios puede hacer grandes cosas en medio de nosotros, su pueblo. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Ahora usted compara todo esto con lo que leímos hace unos instantes. Tierra seca, árida, y Dios hará reverdecer aquella tierra árida. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Hermano, ¿usted cree esto? Porque no todos lo creen. Está en la Biblia, ya es palabra de Dios, pero quién sabe, hermano. Parece que eso era antes. Mire cómo estamos, sí, porque no oramos lo suficiente. Mire que mientras más nos reunimos está el mundo peor, sí, porque no estamos rasgando el corazón, estamos rasgando lo que es aparente, pero no estamos rasgando el corazón delante de Dios. Hermanos y hermanas, Dios responde a la plena restauración y necesidad de regocijo de los que le obedecen. Dios nos responde con plena restauración y nos da regocijo a los que obedecen su palabra de verdad. Capítulo 2, verso 23. Vosotros también, hijos de Sión. Hijos de Sión son los hijos de Israel. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Pero no era como al principio. No, por causa del castigo dejó de ser como al principio. Ahora que se arrepienten de verdad, será como al principio. Volveremos a una vida de gozo y de abundancia delante de Dios. Hermano, solo Dios puede hacerlo, si mostramos verdadero arrepentimiento delante de Él. La obediencia a Dios pareciera ser, hermanos y hermanas, una carga difícil de llevar. Por eso muchos se resisten a obedecerle,
Pero cuando obedecemos, experimentamos el gozo permanente de la paz y la buena comunión con Dios y con los demás. Él te llama a recibir el perdón por tus pecados y que te decidas a disfrutar de sus bendiciones por tu arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Muchas gracias, Padre, por esta palabra profética que ha tenido cumplimiento en aquel tiempo sobre el juicio que tú desataste sobre tu pueblo Israel. Y ahora nos adviertes a nosotros, Padre, de volver en verdadero arrepentimiento. Un tiempo corto de invitación, hermanos y hermanas. Sigan con sus ojos cerrados. Hermano, hermana, no conocemos la vida uno del otro, pero Dios sí la conoce. Ríndete delante de Dios. Puede ser que digas: pastor, yo ya soy cristiano, soy salvo, pero sí necesito una gran actitud de arrepentimiento. Yo mismo reconozco mis debilidades. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano. Dile al Señor en esta mañana: Dios te bendiga, hermana. Dile al Señor: Señor, quiero rasgar mi corazón, no mi vestido. No compungir mi rostro, sino mi corazón delante de ti. La verdadera muestra. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Verdadero arrepentimiento, vidas de verdadera consagración delante de Él. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Alguien más. Dios te bendiga, hermano. Dios demanda de nosotros verdadera consagración, verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles serán los resultados? Vida abundante, vida plena, no riquezas, no, hermano, vida abundante, vida plena. Dios te llevará hasta donde Él quiera llevarte y tú dejas que Él te lleve de su mano. Por última vez, ¿no has levantado tu mano para orar por ti? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oh, cuántas manos. Dios te bendiga. Padre bendito, muchas gracias. Solo tú puedes observar nuestro corazón, nuestra mente. Lo que nuestros ojos no pueden ver, tú sí puedes verlo. Y gracias por tantas manos en alto. Ayúdanos a actuar en consecuencia de esta decisión de cada uno delante de ti, para recibir todo, Señor, toda abundancia como tú quieres darnos. No en lo material, eso depende de tu voluntad y de tu soberanía, pero aquello que tú sabes que exactamente necesitamos en nuestras formas particulares de vida. Gracias por esta palabra. Oramos agradecidos en el nombre eterno y glorioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.